Bueno, pues Ok. este tema viene muy acorde con los momentos que estamos viviendo. También está Miguel Antonio Fernández. Muchos saludos, Miguel Antonio. Pues este tema viene muy acorde con los momentos en que estamos viviendo. Épocas, una época en la que hemos tenido que transformarnos, en la que hemos tenido que aprender y reaprender, Claro, porque son las dos cosas al mismo tiempo. Una época de transformación de la humanidad, pero también una época de transformación individual. Nos hemos transformado como mundo, pero también tienen que haber habido transformaciones a nivel personal, que al final de cuentas son las más importantes, porque si cada uno de nosotros sufre esa transformación para bien, el mundo cada día será mejor. Flavia, cuéntanos, ¿qué tú opinas acerca de este tema de avanza con los cambios? ¿Qué tienes tú que compartirnos esta tarde, querida amiga? bueno, Luceta, como tú bien dices, esto ha sido un aprendizaje para todos, realmente. Muchos hemos avanzado con los cambios, hemos hecho cambios grandísimos en nuestras vidas, desde el punto de vista físico, espiritual también. Pero también creo que yo entendía que con todo esto de la pandemia, los cambios van a ser mayores respecto al ser humano como tal y a la naturaleza. Entonces, eso me ha puesto a mí también un punto de reflexión. ¿Qué cosa más grande tiene que pasar todavía para que el mundo se mueva hacia donde debe de irse? Hacia la compasión por los demás, hacia el apoyo hacia los demás. Porque me he dado cuenta que a pesar de todos, cuando comenzó este tema de la pandemia, mucha gente ayudando, el que ayudaba siempre ayudaba. El que no ayudaba le daba un poquito más de brega, pero siempre se metían como en la vía, en el way, como dicen los muchachos ahora, de ese apoyo hacia los demás. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eso fue disminuyendo. Yo le comentaba a una persona, yo le dije, esto me recuerda el efecto Navidad, como yo le digo. Desde finales de noviembre hasta diciembre completo, óyeme, es un amor, un compartir mucho. Llegó el 1 de enero, señores, y ese mood se fue a pique. Ya cada quien se mete en lo suyo, se olvidó del compasivo, se olvidó del que no tiene recursos, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, yo sé que esto ha tocado a muchas personas en el mundo y como yo digo siempre, una sola persona que cambie es suficiente para que eso haga una replicación en los demás que están alrededor. Para que haya un movimiento. Exactamente, para que haya un movimiento. Entonces, todo eso, todas esas informaciones, todo lo que está pasando, también me lleva a mí a hacer evaluaciones. Y justo en esta semana yo estuve leyendo y me llega una persona está hablando y menciona a un filósofo que fue muy influyente en el siglo XIX, que se llama George Hegel. George Hegel, con H se escribe. Él explicaba la teoría de este filósofo, que se basaba en que las ideas van pasando, van trascendiendo paso a paso. Y él le llamó a esas ideas dialéctica. Entonces, las ideas se cambian a través de un proceso de 3 pasos, dice George. Entonces, el primer paso, él dice, está lo que es la tesis. ¿Qué viene siendo la tesis? La situación actual. Él le llamaba tesis a eso. Luego el segundo paso, ¿cuál es? La antítesis, que es el desafío a esa situación actual, a lo que está ocurriendo en este momento. Y por último, él llamó a una tercera etapa, lo que es la síntesis, que es reunir la tesis y la antítesis para crear ¿qué? Una nueva idea. O sea, él pasó por la tesis, pasó por la antítesis y luego a una síntesis que era una nueva idea surgida de las dos anteriores. Pero ¿qué sucede? Esa nueva idea, dice él, que surge, puede convertirse también nuevamente, adivinen en qué, en una tesis. Entonces, ¿qué sucede? Eso no mantiene esa tesis que en este momento se crea nuevamente,
desafía la antítesis y una tesis y vuelve otra vez como encaminarse en el mismo. Pareciera que es un círculo que estamos andando. Y no, no es un círculo. Lo que estamos es avanzando. Lo que estamos es cambiando. Entonces, él ponía, por ejemplo, para explicarlo de la mejor manera, de una forma, un ejemplo trivial, decía él decía, por ejemplo, en las comedias románticas, en casi todas las comedias románticas tienen como una estructura parecida a lo que dice este filósofo, George Hegel. Dice, dos hermosas personas se encuentran, se enamoran, y ahí comienza la tesis. Pero entonces vienen algunos golpes o crisis de la vida donde hacen que esa persona se separan, la antítesis. Pero ¿qué sucede? Esas personas resuelven esa situación, se juntan, comienzan nuevos proyectos y ahí está la síntesis nuevamente. ¿Dónde viene un poquito de estabilidad? Cuando esa síntesis es tan soportada, tan bien soportada, que aguanta un tiempo y se mantiene. Pero independientemente del tiempo que se mantenga, todo va a seguir cambiando. Entonces, basado en eso, yo decía, wow, eso me lleva a mí a que todo se puede aplicar a lo que está sucediendo ahora. No solamente a la pandemia, sino también a todo lo que está sucediendo a nivel mundial con el caso de Floyd, de todos esos levantamientos que han habido. Por ejemplo, si lo vamos a llevar a ese esquema, algunos policías racistas, por ejemplo, acosan a estas personas, asesinan miembros de la comunidad negra, ahí está la tesis. Entonces, ¿qué sucede? Hay una rebelión, se levantan, se hacen manifestaciones políticas y policiales y ahí viene una antítesis. Entonces, ¿dónde viene la síntesis, la solución del problema? Cuando los líderes comunitarios comienzan a presentarse para transformar la capacitación, las nuevas reglas, las nuevas normas, los policías, y se crea una síntesis. Entonces, estamos en ese proceso ahora mismo. Así mismo ocurre con la pandemia. Surge la pandemia, no una tesis, surgieron miles de tesis con ella. Y todavía estamos en un proceso de prueba. Fíjense que surgió una tesis, viene una antítesis, una síntesis y hace cambio. Y no va a parar todavía, porque no hemos logrado una estabilidad en cuanto a la información que se ha hecho. No quiere decir con esto que esto sea malo o bueno, sino simplemente es parte de un proceso científico de investigación. Entonces ahí surge donde yo digo que nada es estático. Absolutamente nada es estático. Las ideas no son estáticas, ni siquiera tampoco la ética humana. Entonces, ¿qué pasa? Las ideas y las prácticas se desarrollan a través de ¿qué? Del tiempo, a través de la historia. Y por eso es que siempre escuchamos que dicen que los que sobreviven son aquellos que se adaptan ¿a qué? A los cambios. A los cambios, definitivamente. Sí, definitivamente, a los cambios. Yo siempre le digo a la gente que es que la vida constantemente nos está enseñando a mantenernos en movimiento, a no permanecer estáticos. Porque si permanecemos estáticos, no vamos para ningún sitio. Lo que hacemos es que nos anquilosamos. Entonces tenemos que seguir el ritmo, el mismo ritmo de la vida, porque somos parte de ella, lógicamente. Claro. Entonces, tenemos que ir cambiando y reinventándonos a medida que las situaciones se van presentando y que las cosas van sucediendo. Porque si no, ¿qué pasa con nosotros? Exacto. Entonces, el ser humano lo que tiende es, primero, y eso lo sabemos, el ser humano tiende a quedarse en esa zona de confort tan buena que es, pero que no lo lleva para ningún sitio. ¿Te das cuenta? Segundo, muchas veces tendemos a victimizarnos, que tampoco nos lleva para ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ponernos en movimiento, avanzar. Exacto, fluir. Mira, yo te voy a decir una cosa, para mí esto ha sido una oportunidad grandísima. No te digo que no he tenido situaciones como todo el mundo, y me he preocupado también, pero decidí dejar la preocupación y ocuparme de lo que está pasando y decir, no, espérate, déjame ver, ok, hay una etapa en la que hay que observar, donde se es observador. Ok, yo estoy observando que nos están trancando 15 días, que fue lo que inicialmente sucedió cuando se hizo el primer confinamiento. Perfecto, pero vienen 15 días más. Yo necesito hacer cambios en mi vida. No ni siquiera solamente por mí, sino por todo lo que hay alrededor.
Porque si no va Perdón a que te suceder, interrumpa, tal vez los primeros 15 días nos lo pasamos sentados, esperando a ver qué pasaba, pero claro, después de ahí no podemos quedarnos sentados. exacto, exacto, porque es parte del proceso. O sea, esa observación, tú dices, bueno, ok, 15 días, déjame aprovechar y tomarlo de vacaciones, quizás, descansar, arreglar la casa. Fíjate que casi todo el mundo estaba limpiando, botando, arreglando, aprendiendo que es un curso de cocina, aprendiendo a hacer no sé qué cosa. Fue como una especie de respiro y de vacaciones, vamos a decir así, en la mayoría. Claro, habían personas que continuaban también con su trabajo, porque eran parte de, por ejemplo, de los soportes, supermercados, farmacias, etcétera. Pero la mayoría tomó esos 15 días. Pero ¿qué sucede? Vienen 15 días más. Esos 15 días más que vienen, tú puedes decir, bueno, me cojo 5 más de vacaciones, pero ¿qué hago con el resto? Porque entonces, si nos llevamos de eso, vamos a entrar en lo que tú dices, en una zona de confort, ¿sí? Y en una zona también de víctima, de wow, comencé a culpar que la pandemia, que por la pandemia yo no hago esto, que no. Lo que toca ahora es un momento de reestructuración o de reinventarse, como dicen, ese término se ha utilizado mucho, un momento de reinventarse. Y es más, después de reinventarse, yo te voy a decir, como decimos en Mind Transformation, ahora llegó el momento del reseteo, ahora hay que resetearse. El momento de la responsabilidad. Exacto, es el momento donde hay que hacer un reseteo, donde, ok, te reinventaste, pero tú te reinventaste, necesitas hacer un reseteo porque las cosas ya no pueden seguir como eran antes. ¿Qué puede pasar? Porque hay muchos escenarios que se presentan. La gente me pregunta, ¿y qué tú crees que va a pasar? Yo le digo, mira, lo que estira es lo siguiente, que esto se convierte en una epidemia, duremos un tiempo con las medidas extremas, esas medidas con el tiempo van a ir cediendo, como ha pasado en la historia, si no vamos a la gripe española y todas las pandemias que han habido y las mismas epidemias. Que no es esta no es la primera pandemia, No, Flavia. En los últimos 100 años han habido más o menos como unas 10 o 11 pandemias. Porque exacto. tal, esa que tú acabas de decir, la de la gripe española, pero también hubo una que fue la gripe asiática y otra la También. gripe de Hong Kong. Y ahora en el 2013-2014, el África subió el ébola, que lo devastó prácticamente. Entonces, Claro. no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia y ha salido airosa. Claro. Entonces, eso es lo que sucede. Las cosas van en su momento, van a tomar otra vez su curso. Y ya las medidas no van a ser tan fuertes, ya quizás podamos salir sin mascarilla, ya en vez de tener 15 personas en un salón, vamos a poder volver a tener 50, pero va a tomar un tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué yo voy a hacer durante ese tiempo hasta que todo esto vuelva a la normalidad? Porque como puede tomar un mes, puede tomar 2 años, 3 años, no importa, el tiempo que sea. Entonces ahí está la importancia de avanzar con los cambios. ¿Qué tan abierto estoy yo? ¿O qué tan abierta está mi mente para poder aceptar todas estas nuevas cosas que están pasando? Porque todavía hay personas que se resisten y están esperando un cambio de afuera hacia adentro y no lo van a lograr. Tienes que empezar a cambiar de adentro hacia afuera para que entonces esa energía, vamos a decirle así, esa creatividad comience a surgir y tú adaptarte a esos cambios que están ahí y fluir con ellos. De eso se trata, avanzar ahora con los cambios. Exactamente. Tú sabes que cuando tú estabas conversando hace un ratito acerca de lo que dijo ese filósofo de la tesis, antitesis y la síntesis, me acordé, tal vez no es lo mismo, pero sí recordé que el doctor Claudio García Pintos, un gran logoterapeuta argentino, él hablaba de las fases que hemos ido viviendo durante esta pandemia. Entonces, él habla de 5 fases, 4 que ya se han dado, y la quinta, que es la última que te dije, que es la de la responsabilidad. Entonces, él decía o dice que la primera fase, por ejemplo, ha sido la épica. La épica que nos ha cambiado incluso hasta el vocabulario, porque de repente todos empezamos a hablar de luchar contra ese enemigo invisible, de unirnos contra ese enemigo, de guerrear contra él. Entonces aparecen esas frases que son propias como de la batalla. Entonces luego de eso él dice, apareció la fase romántica,
la fase de las canciones, la fase de los aplausos, la fase de salir a las ventanas a cantar cosas bellísimas. ¿M? Y él mismo va diciendo cosas que hay que mantener aunque la pandemia pase, aunque la Sí, pandemia pase. Luego vino una fase que él dice que fue la fase lúdica, esa fase lúdica donde aparecieron los memes, donde aparecieron los chistes, donde como una forma, porque esa es una forma que el ser humano tiene de defenderse contra la adversidad, aparece el sentido del humor. ¿M? un escape. Exactamente, un escape para paliar esos niveles de ansiedad y esas emociones que se detonaron. ¿M? Entonces, luego de eso, apareció otra fase, que es la fase reflexiva, la fase que es la de mirar hacia adentro, la de las grandes preguntas, la de esas reflexiones que necesitamos hacer para entonces pasar a la quinta fase, que es la de la responsabilidad, donde nosotros tenemos que darle una respuesta a la vida con esto que nos ha presentado y donde Claro, nosotros necesitamos mirar cuál es la respuesta que le vamos a dar a la vida. ¿Cuál es claro. esa respuesta que nosotros le vamos a dar a la vida? Va a ser una respuesta de quedarnos en nuestra zona de confort, quedarnos quejándonos y añorando una época que ya pasó, porque definitivamente el mundo no va a ser el mismo, o mejor dicho, no lo es ya. Vamos a tener que aceptar eso y convivir con nuevas formas y nuevas reglas. Ejemplo de eso, el teletrabajo. El teletrabajo, que muchas veces fue tan odiado por mucha gente y sin embargo ahora vemos que hemos tenido que agarrarlo como instrumento y yo te puedo decir que a mí hasta me gusta. Claro, Claro. necesitamos el face to face porque no es de Claro. juego. O sea, necesitamos la calidez humana y espero que volvamos pronto a poder abrazarnos y a poder conversar en persona, pero hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que hacer cambios a todos los niveles, en el Sí. trabajo, en el hogar, los vínculos. Esta ha sido yo entiendo que una oportunidad maravillosa para ver cómo andaban nuestros vínculos, Claro. porque ahora tenemos que estar en casita conviviendo con los nuestros. Sí. Entonces, oportunidad maravillosa para ver cómo andaban nuestros vínculos y para ver qué necesitamos nosotros hacer para reforzarlo. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Y no, y también, También, sí. sí, No, digo yo, y dime, también, Flavia. así como reforzamos también los vínculos internos, ver también qué tan importantes son esas personas externas para nosotros, que están ahí en nuestras vidas, porque Exacto. hoy nos hacen falta. Exactamente, exactamente. Y fíjate lo importante que es, como yo le digo a la gente, de cambiar para avanzar. Que, por ejemplo, han habido cambios hasta en el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos había separado. Esa es la gran Sí, realidad. La tecnología nos había definitivamente. separado. O sea, ya las felicitaciones, aún pudiendo nosotros desplazarnos a ver a los seres amados, mejor lo hacíamos por WhatsApp, Claro. con emoticones, ¿m? Un Sí, mensajito, ¿te das cuenta? Sin embargo, ahora añoramos la calidez. Ahora exacto. resulta que entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Volteamos el plato y la tecnología la estamos usando para decirle cuánta falta me haces. ¿Te das Exactamente. cuenta? Ujú. Ujú. No, Necesito de tu sí, presencia y espero que pronto pueda verte físicamente y abrazarte. claro. No, valorar esas relaciones viejas, nuevas, no tan nuevas, etcétera, que están ahí y que por el día a día no lo hacemos. O sea, por cosas, el tiempo, la distancia, que nos encontramos tan grande, movernos media hora, un sitio, una hora. Señores, moverse aquí en este país es cerquita todo. Para mí todo es cerca aquí. Claro, está el tema de los embotellamientos, los tapones, etcétera, pero a veces una persona te dice, mira, necesito beberme un café contigo. Bueno, vamos a ver, entonces comenzamos a postergar. Ya hoy nos damos cuenta
que no queremos postergar más nada. Al menos es parte de mi reflexión. Ya yo no quiero postergar ese cafecito que nos tomamos Luceta y yo en Agora o en Acrópolis para todas nuestras ideas y todas nuestras maldades. Así mismo, nuestras maldades sanas. Exacto. Todos esos inventos, exacto, así mismo, de esos talleres y de esas charlas. Claro. Y que nunca hemos propuesto ninguno, que se sepa. Para que lo sepa, así mismo, así mismo. Y mira, yo te puedo decir que han habido como actitudes tan maravillosas con respecto a la tecnología, y yo te lo digo porque yo siempre he sido una de las abanderadas de que la tecnología sencillamente para alguna cosa, porque lo que es el face to face, como dicen los americanos, eso no lo sustituye nada. Nada, esa calidez, ese abrazo, esa cercanía no lo sustituye nada. Pero fíjate, por ejemplo, qué hermoso que ahora también, mira, no puedo estar contigo en tu cumpleaños, pero vamos a hacer un Zoom para celebrártelo. Mira, ayer unas amigas me dieron esa gran alegría, esa gran satisfacción y pasamos un ratico chulísimo en espera, como digo yo, de que podamos nuevamente hacerlo de forma física. Claro, yo celebré el mío así. Yo siempre digo, exacto, yo siempre digo que cuando el ser humano quiere, quiere. Claro. ¿Tú ves? Es asunto, exacto, es un asunto de interés. Ahí es que está. Es un asunto de lo que a mí me interesa hacer. Pero yo creo que esto ha venido como anillo al dedo, porque mucha gente, claro, no es que una situación agradable en cuanto a salud, pero mucha gente, como te digo, se ha sentido devastada. Pero como yo le digo a la gente, vamos a voltearle la cara a la moneda. Claro. Vamos a ver el otro lado. Vamos a tal vez a no concentrarnos tanto en lo malo que está pasando y sí en los aprendizajes que nos está trayendo, que son exactamente para movilizarnos y para un cambio positivo. Ahora, ¿qué tú piensas de esto, Flavia Vargas? O sea, no solamente es el cambio positivo, sino perseverar en ese cambio. Porque yo le digo a la gente, perseverar en ese cambio positivo, porque de nada vale, como tú dijiste ahorita, o sea, que, sí, ahora yo soy muy compasiva, soy muy solidaria, muy chula, ¿verdad? Qué bueno, pero resulta que cuando todo esto pase, se me olvidó, y yo vuelvo a ser igualito a peor que como era antes. Entonces, ¿de qué me ha servido? En realidad no avancé, pensé que estaba avanzando y no lo hice. Entonces, ¿qué tú piensas de eso, Flavio? Mira, tomando desde la parte donde tú dices de ver las cosas que han sucedido y evaluar las cosas que vamos cambiando, hay también algo muy importante y son aquellas cosas que sí han funcionado durante toda esta pandemia y que han sido parte nuestra. La otra cara de la moneda también. Exactamente. Hay una anécdota que leí que durante, no sé si la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, se reunieron un grupo de ingenieros y tomaron un esquema de un avión y marcaron con puntitos rojos los lugares donde habían sido impactados y habían sido dañados por balas, cohetes, misiles, todo lo que tiran. Y entonces era un grupo como de 5 o 6 y comenzaron a exponer sus ideas. Bueno, mira, en este punto donde fueron impactados este ala aquí, hay que tomar esta medida y esta medida. Llega un momento en que hay uno que se para y le preguntan qué piensan sobre eso. Y le dice, bueno, yo realmente me basé en los puntos donde realmente donde el impacto no causó daño. Donde ese impacto no dañó. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque ahí nosotros podemos aprender para reforzar lo que sí se nos dañó. Entonces, ¿qué es lo que hoy funciona en mi vida y con lo que yo me he estado preparando, que sí me apoyó a mí en esta pandemia? ¿Para qué? Para yo poder replicarlo. Y no solamente replicarlo, sino llevarlo a personas que están alrededor mío y cómo yo puedo apoyar a esas personas con esa experiencia. Esa es una muy buena mirada. Ahora, te voy a dar otra mirada a ver qué tú piensas. También, esta es una oportunidad porque ese intruso
que son las situaciones límite, que son esas situaciones que la vida nos presenta, ese intruso se cuela por las rendijas que tenemos. Claro. Porque todos tenemos algunas rendijas. Entonces, oportunidad de oro para mirar cuáles son esas rendijas que nosotros tenemos y qué hacer con ellas y trabajarlas. Claro. No, porque ahora sale la realidad, o sea, sale aquello que tú suponías que tenías o suponías que debías hacer, pero ya te diste cuenta que no hay opción, hay que hacerlo. Porque si tú sigues con esas rendijas y no terminas de taparlas definitivamente, van a seguir, no una pandemia, no, cualquier situación, cualquier tontería, y vas a seguir filtrando por ahí. Entonces, por eso nos desgastamos en la vida detrás de nuestras metas, detrás de nuestros objetivos, y no nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo ese combustible maravilloso por no atemperar y definitivamente cerrar entonces esas rendijas, como tú dices, por donde se escapan esos esfuerzos. Y tú sabes también que algo que yo estaba diciendo esta mañana, Flavia, oportunidad de oro para revelarnos, pero no revelarnos con B larga, revelarnos con B corta. ¿Tú ves? Porque si nos revelamos con B larga, lo único que estamos es queriendo luchar contra algo que de verdad no podemos, porque ¿qué puedo hacer yo para que el COVID se vaya rápido? No puedo. Ahora, yo sí me puedo revelar con B corta, revelar lo que yo tengo dentro que me pueda ayudar a superar esto, revelarme en cuanto a mi cajita de herramientas, cuáles son esas herramientas que yo poseo y que he ido desarrollando a través del camino, que me pueden ayudar y acompañar a salir adelante, por ejemplo. Claro, claro. Entonces excelente. Yo creo que es la oportunidad de oro para revelarnos y para aprender a conocernos. Y también algo que dice el doctor Claudio García Pintos, enseñarle a la pandemia y a las situaciones límite que lo humano es más poderoso. Claro, claro. Me encanta. Cuando el ser humano quiere, claro, porque el ser humano, sí, claro, tenemos que admitir que tenemos límites, porque los tenemos. O sea, hay gente que se pone guapita conmigo cuando yo digo tenemos límites. Y yo le digo, mira si tenemos límites, que quisiéramos no morirnos y no morir. Sí, es cierto. Hay cosas que son más grandes que nosotros. Yo quisiera ir a Júpiter hoy, pero nadie ha llegado. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, en ese aspecto sí tenemos límites. Lo que no tenemos límites es en las actitudes que asumamos frente a esas cosas. Claro, ahí no tenemos límites. Ahí el hombre es infinito. De hecho, la programación neurolingüística dice que todos tenemos los recursos que necesitamos para realizar nuestros objetivos, sean recursos, sobre todo los recursos internos. Porque cuando hablamos de recursos, la gente de una vez, o sea, el ser humano piensa que estamos hablando de dinero, de la parte económica. No, hay muchos recursos, de hecho son los más importantes, de esos internos que nosotros tenemos. Como tú bien dices, cuando tú quieres hacer una cosa, y realmente tú lo deseas y ansías esa cosa, tú lo logras, lo que sea. Es ese momento en el que tú das ese salto por encima de tus posibilidades, es esa milla extra. Por ejemplo, una persona que inicia un plan de ejercicios, hay un día que dice, ay, yo estoy muy cansado, y el cuerpo comienza a reclamarte que tú estás cansado, te sonó la alarma a las 6 de la mañana, son las 6:05 y tú estás dando vueltas, no, mejor voy mañana, y te hace todo un cuadro de lo que tú vas a hacer mañana. Pero si tú en ese momento dices, no, un momentito, aquí el que manda soy yo, o la que mando soy yo, me paro, me visto y salgo, rompiste, y rompiste con ese grillete mental que tú tenías, y diste ese salto por encima de tus posibilidades, y seguro el ejercicio, el levantarte al otro día será más fácil. Entonces, hemos llegado a un momento en que requerimos de dar ese salto, de levantarnos ya está bueno, ya tus vacaciones pasaron. Perdón que te interrumpa. Un saludo a mi querida hermana Silvia Mendoza Peña, que nos está escuchando desde Perú, señores. Una gran consejera en logoterapia que está aquí escuchándonos. Mi hermana y amiga.
No la conozco, pero un saludo. Para mí Un un honor que nos saludo, estén un ser escuchando. humano maravilloso, Qué bueno. maravilloso, que Gracias. acompaña a muchas personas a sacar lo mejor de sí, coach y consejera en logoterapia. Qué Pues, bueno. pues Bienvenida. sí, esto es así, Flavia. Y mira, también otra cosa que, por ejemplo, dice el doctor Claudio García Pinto, que el ser humano es un siendo, no un es. O Sí, sea, es un constante. siendo, Ujú. constante, Constante. constantemente. Y Sí. si se convierte en un es, está en su zona de confort y no va para parte. No, se queda viviendo un pasado, ¿no? Porque para ser un siendo, tú tienes que estar completamente viviendo el hoy. No hay opción. No hay opción. Exactamente, Para tú estar exactamente. un siendo, como dice él, tú necesitas estar viviendo el hoy y tomando decisiones hoy, no mañana ni pasado, no hoy, a partir de ahora. Y mira que cuando tú dices tomando decisiones, eso es sencillamente desplegando los valores de actitud de lo que nos habla la logoterapia. Claro, preparando De- esos tenis para ir a correr mañana, no esperar mañana, no, yo empiezo mañana, no, yo empiezo hoy, aunque no salga allá afuera, pero hoy yo preparo mi ropa y la tengo lista, porque yo voy a comenzar a hacer ejercicio. Por ponerte un caso, un ejemplo trivial, ¿sabes? Y así cada cosita, señores, es que es una decisión, todo es una decisión, y es de parte nuestra, nadie la va a tomar por nosotros, nadie es, absolutamente la puede tomar por nosotros. Tú puedes apoyarte en alguien para que te sirva o de ejemplo o te dé herramientas para los fines, pero al final quien toma la decisión somos nosotros mismos, no hay nadie más, no hay nadie más. Exactamente. Otro saludo a mi querida Marta Elizabeth García Malguer, que nos está escuchando desde México. Una querida amiga logoterapeuta excelente. Marta está haciendo una labor en México tremenda, allá en su ciudad natal. Wow, qué Gracias, honor, Marta, por estar acompañándonos. Gracias. Aquí un ando con honor. Flavia Vargas, una amiga del alma muy querida, que se dedica a dar lo mejor de ella a todos los seres humanos. Flavia, entonces ya en los minutos finales, recomendaciones para las personas para avanzar con estos cambios. Cuéntanos. Lo primero es reconocer que necesitas hacer esos cambios, o sea, que necesitas, que requieres hacer el cambio, o sea, brincar de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados a lo nuevo que hay, adaptarnos, o sea, reconocer, primero reconocerlo. Lo segundo es, haz una lista de esos cambios, o de los principales, porque son muchos, pero los principales, los que te van a mover a la consecución de tus objetivos y de cómo tú te vas a mover en la vida. Y lo próximo es, toma cada uno de ellos y haz un esquema de los pasos que tú tienes que hacer para tú lograr ese cambio. Y por último, acción. Ponte en acción. No esperes más. Ya no hay más nada que esperar. La pandemia va a seguir. Va a terminar en algún momento. No controlamos ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acción. Vamos a ponerlo en la acción. Eso es. ¿Tu lista? Primero reconocer que hay que dar ese salto, hacer ese cambio. Identificar los principales, con los que lo que tú sabes que te van a impulsar lo más rápido, lo que tú más necesitas, o sea, lo que tú requieres cambiar de inmediato. Hacer ese plancito de acción con cada uno de ellos y por último ponerte para lo tuyo, como dicen. Arrancar inmediato. ¿Cuándo? No es mañana ni pasado, hoy. ¿Quién? Tú. No más nadie. Exactamente. Un Es saludo a mi así. querida hermana Nelly Núñez, que nos está escuchando desde Nueva York. Wow, pero Gracias, México, Nelly, por Perú, tu New apoyo, así York, mismo. qué bien. Bueno, pues, y yo te voy a decir algo, Flavia, con respecto a eso que dijiste. En idioma logoterapéutico, desplegar la dimensión espiritual y la fuerza de oposición del espíritu humano. Eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Señores, la logoterapia es la psicoterapia de la época. Esa es la gran realidad, una época que nos demanda cada día más una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? Esa es la Exacto. pregunta que le dejamos como reflexión. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? Así que, Flavia Vargas, muchísimas gracias por acompañarme en este programa Siempre. de Chispas de Vida de Radio María Dominicana.
Ahora cada conductor desde nuestra casita, como dije al principio, que hemos hecho una Radio María en cada casa nuestra, hasta que podamos volver a nuestra casa principal. Pronto, Y muy pidiéndole pronto. a Dios y a la Virgen que pronto podamos también volver a darnos ese abrazo fraterno. Y creo que una de las grandes palabras que también vamos a dejar es perseverar en los cambios. Así es. Perseverar en los cambios. Nos están escuchando también de Yaniris López en Brooklyn. Sí, sí. Saludos hasta allá. Perseverar en esos cambios. No nos quedemos en que no en la tibieza, o frío o caliente, pero vamos, Exacto. tratemos de perseverar y de Que buscar, perseverar. de hacer las reflexiones del lugar y que cada día más podamos reinventarnos y convertirnos en mejores seres humanos. Yo creo que de eso es que se trata. Y yo creo Hacia que vamos. eso es lo que la vida nos recuerda a cada momento. Sean mejores seres humanos, más compasivos, más colaboradores. Seres humanos que den más su mano y que den más también su hombro para apoyar al otro. No De teman eso es que apoyar a otro, no tener temor de apoyar a otro ni de entregarte, porque siempre está la duda de qué pasa si me entrego, qué pierdo. No perdemos nada, al contrario, mucho para ganar cuando apoyamos a los demás. así mismo es. Y también, otra parte, no olvidarnos de nosotros mismos, porque muchas veces Exacto. decimos, sí, voy a ser compasiva, voy a ser solidaria, voy a ser colaboradora, pero hay que recordar que también necesitamos ser compasivos con nosotros, solidarios y colaboradores con nosotros mismos. Primero, claro, para poder Claro hacerlo que con los sí. demás. Exacto. Y para poder dar el ejemplo y para también que los que vienen detrás de nosotros puedan ver ese camino que nosotros vamos recorriendo, un camino que tiene que ser de coherencia, coherente. Y cuando digo coherencia, tiene que ser que lo que pensamos, decimos y hacemos vayan unidos. Eso es un nuevo tema para un nuevo programa. Ese va a ser, Flavia Vargas, estás comprometida ya a ese nuevo tema. Ya lo sabes, la coherencia en lo que hacemos, porque hay mucha gente mirándonos Sí. y que Más de la que nos imaginamos a veces, más de ¿eh? la que no imaginamos, exactamente, y que podemos incidir en ellas de una forma positiva o negativa según cómo nos comportemos. Claro, claro. Porque si Duquesa, somos incoherentes, sí, para mí siempre es un placer conversar contigo. Gracias por esta invitación, fresquecita, pero ha sido muy interesante. señores, y el Valga yo, porque nosotras dos nos estamos estrenando hoy en Facebook de esta forma, porque sí sabemos con Instagram, sí sabemos con otras plataformas, pero pasamos nuestro trabajito, pero salimos airosas. Yo le decía a Flavia, no es posible que nosotras nos quememos en esto, pero aquí estamos, ya tú sabes. Pues queridos amigos, Bueno, Flavia, muchísimas gracias, comprometida placer. ya para ese próximo tema y muchísimas gracias. Hasta el